Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo, un vídeo más informal, pues vamos a hablar, vamos a analizar y a charlar, pues al igual que David Aldón hace con su hombre invisible, yo lo haré poniendo algunas imágenes para no aburriros mucho, pero vamos a charlar sobre un tema en cuestión, un grupo que a mí me gusta muchísimo, son los Guardianes de la Galaxia, y vamos a analizar un poquito toda su historia, situándonos en el contexto y conociendo de verdad, como fan del cómic, a este grupo cósmico. Así que vamos a empezar. Disfrutar, poneros cómodos y a relajarse. Y bueno, los Guardianes de la Galaxia, como he dicho, son uno de mis grupos Marvel favoritos. Pero porque a mí me encanta el mundo cósmico de Marvel. Me entusiasman muchísimo las historias de ciencia ficción y esa parte Marvelita nos ofrece todo eso. Aventuras cósmicas, ciencia ficción. Y todo esto hay que retrotraerse muchísimo, de hecho hasta 1961 con la aparición de los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué? Porque los Cuatro Fantásticos, a fin de cuentas, son la puerta al universo cósmico de Marvel. Los Cuatro Fantásticos, esa creación de Stan Lee y Jack Kirby, es el punto donde empieza todo. Es el punto donde se crean esas razas alienígenas que luego desarrollarían muchas historias, como los Kree, los Skrull, o incluso también incursiones de personajes como Galactus o Estela Plateada, personajes que en un principio fueron concebidos como villanos o entidades raras dentro de los Cuatro Fantásticos y que a día de hoy han evolucionado a un nivel totalmente diferente, siendo más allá que meros villanos, antihéroes o entidades. Tienen un peso vital dentro del universo cósmico de Marvel. Y bueno, en los años 70, después, es verdad donde aparece uno de los grandes guionistas cósmicos de Marvel, un guionista increíble, con unos conceptos brutales y además un dibujante tremendo. Hablamos de Jim Starlin. Jim Starlin dio un gran impulso a la épica cósmica dentro de Marvel. Introdujo personajes muy buenos, muy buen desarrollo, pero sobre todo hizo grande al villano de Marvel, creando la figura de Thanos, el titán loco. Y muy en la retaguardia, muy desapercibido y muy eclipsado por esa sombra de Thanos y Jim Starlin, llegaba Arnold Drake y Jane Colan, creando el supergrupo de los Guardianes de la Galaxia, que en principio pasó totalmente inadvertido, como digo, pero es que es normal. Tienes a Jim Starlin creando esas historias, creando el guantelete del infinito y su trilogía del infinito, y pretendes que los Guardianes tengan éxito. Amigo, lo tenía bastante jodido, hay que ser realistas. Pero bueno, al final ese grupo apareció y es verdad que mucho tiempo después llegó a transformarse en uno de los equipos modernos de más éxito. A día de hoy los Guardianes están en boca de todos y todo el mundo conoce a Star-Lord, a Groot y a Rocket. Pero al principio la cosa no era así. De hecho, vamos a meter el primer bloque de los Guardianes de la Galaxia. Este bloque sería desde 1969 hasta 1980, donde las historias del futuro marcaban el antes y el después. Las historias futuristas eran el auge de la época del cómic. Y es que los Guardianes de la Galaxia nacieron en una cabecera que inicialmente se llamaba Fantasy Masterpiece y se nutría de reediciones, no eran obras propias ni obras originales. Ese título posteriormente cambiaría y se llamaría Marvel Super Heroes. Y bueno, era un título que acogía fundamentalmente otras historias autoconclusivas, historias que no tenían cabida en su serie regular, que no sabían dónde meterlas y las colocaban aquí. Era básicamente el cajón desastre de la Marvel de la época. Un sitio donde para tirar algo a la basura, pues lo metemos. Si cuela y vende, pues oye, ahí está. ¿Qué no? Pues no hemos perdido tanto, ¿no? Y bueno, aquí, pues por ejemplo, tenían historias de Spider-Man que no entraban dentro de la continuidad de Amazing Spider-Man ni de ninguna otra cabecera, o por ejemplo el debut de Capitán Marvel que tuvo lugar en este tipo de historias, incluso pasando por los orígenes de Águila Fantasma o de Caballero Negro. De esta forma, en el número 18 americano de Marvel Super Heroes aparecía de la mano de Arnold Drake y Jane Colan esos Guardianes de la Galaxia, y a partir de esa historia pues se dio lugar a esta formación. De hecho, la historia original es muy peculiar porque surge de la mano de una premisa, de un concepto de Roy Thomas, en el cual Roy Thomas decía que en un futuro lejano Estados Unidos había sido conquistado por Rusia y China, mientras una resistencia formada por un puñado de héroes trataba de liberar al país de ese yugo.
En cambio, bueno, Drake, el guión de Drake, acompañado del dibujo de Gene Colan, pues cambió un poquito la historia. Drake cambió la premisa de Roy Thomas, de manera que quienes se habían hecho con el control de la nación en el siglo 31 no eran Rusia ni China, sino que habían sido los Badum. Los Badum, que era una raza alienígena que ya había creado anteriormente Stan Lee de la mano de John Buscema. Habían desarrollado enfrentamientos con Estela Plateada y esta raza alienígena, pero ahora Drake la tomaba, la adaptaba a los Guardianes y creaba esa historia. Y bueno, Gene Colan de la mano del dibujo, que hay que decir que Gene Colan era uno de los grandes artistas de la época, y nos metían esta aventura que finalmente se presentaba, mejor dicho, a 4 miembros originales de los Guardianes de la Galaxia. Estos miembros fueron Baines Armstrong y los alienígenas Charlie 27, Yondu y Martinex. Originalmente 4 miembros muy variopintos y 4 miembros hombres, varones. Pues bien, el final de la historia quedaba abierto y de hecho se tardó un montonazo en terminar la historia, pero un montonazo, se tardó 5 años en terminar, en darle fin a esta historia. Ni Jonathan Hickman con su Shield, madre mía de mi vida. Pues bien, esta historia terminaba con los Guardianes de la Galaxia apareciendo como invitados en el número de 4 y 5 de Marvel 2 en 1 y lograron derrotar a los Badum con la colaboración de la Cosa y Capitán América. Gracias a la aparición o al vínculo de estos dos personajes, los Guardianes captaron la pequeña atención de algún lector que otro extra y mayor popularidad dentro de la industria del cómic. De hecho, posteriormente, el grupo viajaría al presente y aparecería junto a los Defensores, y en el proceso se unió un nuevo miembro que sería Halcón Estelar. Después, en 1976 y en 1977, lograron incluso protagonizar una serie, un serial, apareciendo en la serie de Marvel Present. Una tirada cortita, que de hecho tirada o serie que se ha recuperado ahora de nuevo, con unos títulos bastante flojitos, pero bueno, ahí la tenemos. Y se ambientaba, por supuesto, en un nuevo futuro. Los futuros, después de la creación de Claremont con Días del Futuro Pasado, es que estaban al orden del día en la época. Y al comienzo de esa nueva historia, de este Marvel Present, se introducía un nuevo personaje, ya teniendo una formación de 6 miembros de los Guardianes de la Galaxia. Ese nuevo personaje era Nikki, y además tenía mucha importancia, ya que Nikki era la primera chica en formar parte de estos Guardianes de la Galaxia. Hoy día, si hablamos de una chica dentro de los Guardianes, no nos extraña. Tenemos a Gamora, tenemos a Mantis, incluso a Nebula, si cogemos las últimas adaptaciones. Pero bueno, aquí era muy importante. Hablábamos de que todos eran hombres, alienígenas, pero aquí se nos introducía a una mujer. Luego ya en el 78, los Guardianes alcanzaron una mayor cota de popularidad gracias a su intervención en la saga de Korvac. Y es que la saga de Korvac, joder, fue uno de los eventos más grandes de la época de los 70, finales de los 70. Al final es una época que marcó un antes y un después, que lectores de hoy día van a seguir disfrutando, que es una temporal totalmente imprescindible. Y es que la saga de Korvac fue concebida por Jim Shooter, de la mano de George Pérez al dibujo y David Wenzel, y ofrecía todo aquello que se esperaba del género de superhéroes, ¿no? De los héroes más poderosos de la Tierra de verdad. Eran grandes batallas, un elenco numeroso de personajes, una amenaza más allá de toda medida y un villano impresionante y un villano que quedaba muy bien en el título, Korvac. O sea, impresionante. Pues bien, eso se quedó tan grabado a fuego en los lectores de la época, incluso en los de ahora, pues imaginaros, que los Vengadores subieron de nuevo a tope y los Guardianes pues se quedaron un poquito ahí en el olvido de nuevo. Y a partir de aquí pasamos a los 90, porque básicamente esa saga de Korvac marcó esa ausencia o desaparición temporal de los Vengadores, de los Guardianes de la Galaxia. Y es aquí donde empezamos los 90 y los primeros 5 años de los 90, es decir, 1990-1995, marcaron el noventerismo cósmico de Marvel. En esta época además volvieron muchos personajes, se revivió a muchos del olvido, como Luke Cage, como Caballero Luna o el Motorista Fantasma. De hecho, vamos a destacar al inicio la presencia de Jim Valentino, un guionista y dibujante que además luego tendría bastante importancia porque fue uno de los miembros fundadores de Image Comics,
Pero Jim Valentino se hizo cargo de la primera colección de los Guardianes de la Galaxia y además los volvía a trasladar una vez más hacia el futuro. De hecho, Jim Valentino nos trae una de las historias pues, más aclamadas o de más popularidad en la mente de los Guardianes de la Galaxia, y es simplemente, construía historias, hay que decir que construía historias con trabajo de sus predecesores, e introdujo una grandísima cantidad de conexiones con el universo Marvel. De hecho, eso hizo que los Guardianes tuvieran más popularidad, de que los lectores se atrevieran a leer un poquito más a los Guardianes por el mero hecho de que estuvieran más conectadas con el resto de colecciones o con el resto del universo Marvel, que supiesen que existían, oye, que están ahí, que sirven para algo, que no son personajes que vuelan y viven en un futuro, sino que ese futuro podrá llegar algún día. De hecho, la primera saga se centraba en la búsqueda del escudo del Capitán América. Y un ejemplo de la forma de hacer historias de Jim Valentino era, pues, la premisa la siguiente. Se encontraba el escudo en el siglo 31 y se decía que las huellas eran huellas dejadas por héroes del siglo 21. O sea, una trama de investigación con ese aporte de ciencia ficción. Y bueno, también en esta época se hizo a los Badum básicamente los archienemigos predilectos de los Guardianes de la Galaxia. Fundamentalmente por los guionistas Michael Gallagher y el dibujante Kevin West, cuyos nombres actualmente están totalmente perdidos de la industria, pero que es cierto que mantuvieron la serie durante bastante tiempo. Y además bastante bien. A mediados de los 90 mantuvieron el tipo, como digo, creando a los Badum como archienemigos directos de los Guardianes de la Galaxia. Y a partir de aquí, ya en 1995, podemos decir que se cierra la etapa de los Guardianes en el número 62. Y hay un vacío de estos personajes brutal. De hecho, el salto después es enorme. Porque es en 2005 donde se vuelve a recuperar la esencia de los Guardianes de la Galaxia, o por lo menos del mundo Marvel cósmico. Y es que de 2005 a 2010 se produce la segunda génesis y la nueva revolución Marvel y la recuperación del mundo cósmico de Marvel. Marvel se encontraba inmersa en una ambiciosa recuperación de sus poderes cósmicos, aquellos personajes de naturaleza alienígena o aquellos personajes que se desarrollaban las aventuras en el espacio, ¿no? Y aquí se recuperaba todo esto de la mano de Aniquilación. Aniquilación, lo he dicho mil veces, si me seguís sabéis que para mí es el evento Marvel cósmico por excelencia. Me encanta, me entusiasma y me vuelve loco. Me parece una maravilla, una creación extraordinaria, y de hecho en Aniquilación se recuperaban muchos conceptos de Jim Starlin, de ese gran genio, que para mí Jim Starlin, si hemos dicho que la puerta al mundo cósmico son los Cuatro Fantásticos, el gran arquitecto cósmico es Jim Starlin, con Thanos y todo lo que creó. Y de hecho en Aniquilación se recuperaba a Drax el Destructor, una creación de Jim Starlin, que fue reinventado por Keith Giffen y Mitch Braithwaite, y además todo esto se desarrolló en una miniserie que fue además preludio de Aniquilación. También se recupera a Thanos, aunque el papel de Thanos en Aniquilación era más secundario, pero sí que volvía a tenerse esa presencia. Un Thanos que durante los 90 casi no se vio, desde esa trilogía o las sagas de Jim Starlin desapareció por completo, y que aquí poco a poco iba a volver a recuperarse como el gran villano de Marvel, o por lo menos el gran villano cósmico de Marvel. Y bueno, todo esto, como vemos, son conceptos de Jim Starlin. Fue el resurgir a tiempos modernos. Y después, tras el éxito de Aniquilación, se crea a cabo una secuela llamada Aniquilación Conquista, que aparece en 2007. Aquí Marvel recuperó a los guionistas que solían trabajar siempre juntos, que son Dan Abnett y Andy Lanning. Para mí, los rescatadores de los Guardianes de la Galaxia, y los que a día de hoy han hecho la mejor etapa de los personajes. Para mi gusto es la que más he disfrutado y la que siempre voy a recomendar primero para conocer a los Guardianes de la Galaxia de verdad. Es una de las formas de introducirnos a estos guardianes, y es que Dan Abnett y Andy Lanning eran una pareja creativa que además combinaban 6 miembros. Al principio metían a Drax, Warlock y Gamora, personajes que además conformaban ese panteón de Jim Starlin, pero luego metieron otros personajes, como por ejemplo a Star-Lord.
Star-Lord era un aventurero espacial creado por Steve Englehart y Steve Gunn en 1976, que había tenido varios magazines en blanco y negro y que de hecho el más destacable es el que creó Chris Claremont de la mano de John Byrne, pero yo creo que por el nombre de los autores que lo crearon. El segundo personaje era Rocket Raccoon o Mapache Cohete, un extraterrestre con aspecto de mapache antropomórfico, nacido de igual manera en un magazine, pero que tampoco lo petó, ni mucho menos, creado por Bill Mantlo y Keith Giffen. Y luego, por último, teníamos a Groot, un personaje maldito entre los malditos que fue además inventado por Stan Lee y Jack Kirby para uno de esos relatos cortos que hacían de monstruos. Total, una cosa inservible en un futuro. Y aquí Abnett y Lanning lo cogían y lo metían. Y ahora con esa formación, incluyéndose a Drax, Warlock y Gamora, pues teníamos a los nuevos Guardianes de la Galaxia. Estos nuevos Guardianes de la Galaxia estrenaron serie propia nada más terminar el evento de Aniquilación Conquista, y es que su importancia y su popularidad lo petaron. Durante los 2 años que sobrevivió la cabecera en activo, fueron la pieza central de las sagas cósmicas orquestadas por Abnett y Lanning, lo que incluyó nuevos eventos además posteriores como fue Guerra de Reyes o el Imperativo de Thanos, creando un periodo, una década muy rica en el apartado cósmico. Después de aquí llegamos a el camino al cine. Hablamos de los años 2010 y 2014. Y es que aquí, en 2010, fue la primera vez donde Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, dejó caer la posibilidad de que los Guardianes de la Galaxia se sumaran al universo cinematográfico Marvel. Bueno, fue una idea que soltó el tío en la San Diego Comic Con en 2010. Y bueno, ahí los aficionados dijeron, pues no sé quiénes son los Guardianes, me importa 3 Bled, bueno, pues vale. Algún aficionado dijo, bien, me importa poco, pero bueno. Y luego ya, es verdad que 2 años después mostró una ilustración promocional donde se veía Drax, Groot, Star-Lord, Rocket y Gamora. Y ya la gente se volvió loca. Además, los lectores de verdad de los Guardianes, tras esa etapa de Abnett y Lanning, pues lo gozaron a tope porque veían casi al completo esa formación y se entusiasmó, la gente se volvió loca. Y así fue como los engranajes para el mundo del cine se empezaron a mover, se empezó a crear esa maquinaria y ese potencial empezó a cobrar vida a tope. De hecho, fue reforzado todo esto gracias a una serie de dibujos animados llamada Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, donde además se enseñó por primera vez a esos guardianes de Abnett y Lanning en el episodio 6 de la segunda temporada, aparecían. Y bueno, eso fue ya brutal. Con todo esto, con todo el peso y con toda la popularidad que sembró la película en el cine, los cómics arrasaron, se vendieron como churros, los Guardianes volvieron al foco central, se convirtieron en la punta de lanza del universo cósmico de Marvel. Y es que en aquellos entonces 20th Century Fox tenía los derechos de los Cuatro Fantásticos, así que tampoco es que se desarrollasen historias de ellos ni en el cine ni en el cómic, y Marvel estaba explotando a los Guardianes a cascoporro. Toma, pa' ti. Guardianes por aquí, Guardianes por allá, que si los meto en la Tierra, que si los meto en el espacio. Y aquí llegaba Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis era un autor bastante aclamado, un autor que en un inicio hizo cómics más independientes, pero que en Marvel ya había cosechado muchos éxitos. Teníamos Alias, donde crea a Jessica Jones, su personaje fetiche. Teníamos su etapa en Ultimate Spider-Man, buenísima. Y luego había desarrollado una etapa muy buena con Daredevil. Y después, tras ese evento de Vengadores Desunidos, marcaría el rumbo de los Vengadores de la época. Con eventos como Dinastía de M, Invasión Secreta, el Bendis inicial arrasaría por completo y revolucionaría por completo la forma de narrar y la forma de ver esa Marvel moderna. Pues aquí teníamos un cambio. Igual que Abnett y Lanning ofrecían un ámbito pulp de los Guardianes mezclado con textos y narrativas modernas para atraer a los lectores clásicos con los nuevos, Brian Michael Bendis revolucionaba por completo Marvel y nos daba unos Guardianes total y absolutamente futuristas y modernos, muy apegados a lo que se veía en el cine. El villano de la trama que desarrollaría Bendis para los Guardianes estaba clarísimo, era Thanos, y es que además de tenerlo en la escena postcréditos lo íbamos a tener como villano principal en el cómic. Y bueno, esta nueva etapa o esta nueva vida
de los Guardianes de la Galaxia se inauguró en 2013 con el añadido de un dibujante tremendo, que era Steve McNiven, autor, dibujante que ya había participado en la Civil War. Yo creo que fue el evento que revolucionó esa década de 2010 en adelante. Y bueno, Civil War lo petó, ya teníamos al dibujante, ya teníamos al guionista, ya teníamos la trama, y todo empezaba con un número especial de punto de arranque que ponía al día los orígenes de Star-Lord, cambiándolo un poquito, apegándolos más a lo que se veía en la película. Y bueno, desde aquí se empezaba esta nueva etapa de los Guardianes y nos situaba un poquito en su posición dentro del organigrama cósmico. Además, lo que pretendía Bendis era que hubiese lazos con los Vengadores para que todo se viese más interesante. El segundo arco, para el que Sara Pichelli sustituiría a Steve McNiven, supuso la llegada de Ángela, una creación de Neil Gaiman y Todd McFarlane para Image Comics, que acababa de pasar a formar parte del universo Marvel. De hecho, ese es el mejor arco que tendría la etapa de Bendis. Un arco muy interesante, pero sobre todo para aquellos fans o aquellos lectores que desconocían de Ángela, que no tenían ni idea de que venía de Image ni nada. Se les presentaba una nueva personaje muy interesante, con muchas preguntas para el lector y una resolución que te sorprendería. Y al final, el año inaugural de la serie se coronó mediante el cruce con Infinito, el evento en el que los Vengadores estaban envueltos y fue el evento del momento. Pero como he dicho, pasado ese primer año de la serie de Guardianes, a diferencia de la etapa de Abnett y Lanning, que tuvo excelentes críticas, pero unas ventas discretas, lo de Bendis, esos Guardianes, se posicionaron enseguida como uno de los títulos absolutamente imprescindibles del mercado, aunque tampoco revolucionase tanto, y simplemente era por el apego a los personajes de la película, aunque también el secreto estaba en las historias que Bendis construía alrededor de la interrelación de los protagonistas. Como he dicho, el primer año de los Guardianes de Bendis es brutal, es sensacional, es dinamismo puro, te engancha, quieras o no, es una película, adictivo, aunque luego conocemos a Bendis, todo se iba deshinchando poco a poco. Y la verdad es que después de la etapa de Bendis tenemos un vacío y yo no concibo otros Guardianes hasta la llegada de nuestro genio del momento superheroico, Donny Cates. Donny Cates nos ha traído una maxiserie de 12 números muy interesante, donde volvemos a recuperar en parte la esencia cósmica y aventurera de los Guardianes de Abnett y Lanning, pero con ese toque gamberra, macarra y despreocupado a la hora de hacer superhéroes de Donny Cates, mezclándonos una combinación tanto del mundo cósmico como demoníaco, como asgardiano, y nos trae unos Guardianes totalmente únicos, pero sorprendentemente divertidos. Una combinación entre el género de Starling con Thanos y toda esa mitología, pero adentrándonos en la Marvel actual y en lo que está haciendo Donny Cates. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Madre mía, espero de verdad que no os haya aburrido, que hayáis aprendido, que hayáis conocido historia de Marvel, historia de los Guardianes de la Galaxia. Perdonadme, yo ya estoy sin voz, madre mía. De verdad, muchísimas gracias a los que lográis escuchar y ver todo esto. De verdad, mil gracias por soportarme, por aguantarme. Quiero de verdad que me comentéis en comentarios todo, cualquier duda, cualquier cosa. Recomendaciones de los Guardianes, pues ya tenéis los Marvel héroes de la etapa más clásica, tenéis los extra superhéroes de Abnett y Lanning, y luego tenéis un integral de Guardianes de la Galaxia de Bendis titulado Vengadores Cósmicos, donde se recopila ese primer año de Bendis, que es lo más destacable. Y lo de Dan Abnett y lo de Donny Cates, bueno, lo tenéis en grapa, habrá que esperar a que salga el tomo, pero nada. Muchas gracias de verdad, me despido y nos vemos en el próximo vídeo con más. Chao.